Ahora comenzaremos con el desarrollo de ejercicios. Empezamos con el desarrollo de ejercicios prácticos asociados al tema de la diferenciación implícita. Hay que tener presente que nos encontramos con una función del tipo implícita porque vinculamos dos variables llamadas y y llamadas x en este ejemplo, donde no es factible o es muy complicado despejar una variable en términos de otra. En este caso, necesitaríamos despejar la variable y, que se encuentra ubicado en este componente y también en este componente, para expresarlo en términos de x. Y en ocasiones, como en esta, pues simplemente no hay cómo despejar, es imposible despejar. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la derivada que estamos buscando si no podemos despejar una variable en términos de otra? Para ello vamos a aplicar este proceso que se llama diferenciación implícita. El primer punto de partida es reconocer el tipo de derivada que buscamos en el problema. En este caso queremos derivar la variable y con respecto a la variable x. Y vamos a trabajar de la siguiente forma. Identifiquemos la variable que se encuentra en el ámbito del diferencial del denominador, que en este caso, en este problema es x. ¿Cuál es la instrucción para esta variable? La idea es muy sencilla. Simplemente con esta variable vamos a derivar. Derivar con las reglas que ya hemos conocido y ya hemos aplicado en otros problemas. En tanto, la variable que aparece junto al diferencial del numerador, hay que hacer dos cosas. Primero, lo mismo que en la otra variable. Derivar, ¿ok? Derivamos. Pero una vez que derivemos al final, por la concepción de la regla de la cadena, agregamos algo. Agregamos precisamente de y sobre dx para entender que nos queda en términos de una derivada interna. O también por comodidad podríamos escribirlo como y', ¿no? Pero en este primer caso vamos a manejarlo con esta nomenclatura. En resumen, cuando aparezca la variable del denominador, derivamos de la manera ya conocida, en tanto que cuando aparezca la variable expresada en el diferencial del numerador, derivamos también, pero agregamos este componente, de y sobre dx. Bueno, vamos manos a la obra. Si empezamos con la expresión, nos encontramos con 4x, cuya derivada simplemente debería ser el valor del 4 y se acabó. La derivada de 2x al cubo nos quedaría como 6x al cuadrado. No hay problema. Pero en el siguiente caso, ojo, la variable es y. La derivamos de manera normal, regla de la potencia. La derivada de 4y cubo debería ser 12y al cuadrado. Pero como es y, al final, en forma de multiplicación, agregamos el de y de x. Listo, eso es todo lo que tenemos que hacer. Esto es igual. Vemos en el otro lado, también lo vamos a derivar, pero nos damos cuenta que esta expresión es una multiplicación. Así que la podemos dividir en dos partes, ¿no? El 5x al cubo, que es mi primer factor, y mi otro factor es el y cubo. Como es una multiplicación que involucra dos variables, aplicamos la regla de la multiplicación. Aquella regla que nos decía, derivemos el primer factor. Con respecto a x, la derivada de 5x al cubo debería ser 15x al cuadrado. Y eso se multiplicaba por el segundo factor intacto, que se llama, en este caso, y cubo. Listo. Más, ahora la regla de la multiplicación nos decía que vayamos al revés. Derivemos el segundo componente. La derivada de y cubo debería ser 3y cuadrado, pero ojo, como decimos que es la derivada de y, ya habíamos dicho que en esos casos agregamos al final de y de x. Esta es la derivada del segundo por el primer factor intacto que se llama 5x al cubo. ¿Listo? Vamos al último componente. El último componente es un exponencial, pero que también involucra la variable y. La regla de un exponencial era copiar el mismo exponencial e a 4y cuadrado por su derivada interna. La derivada de 4y cuadrado debería ser 8y, pero nuevamente es y la que interviene, por ende agregamos de y sobre dx. Este es el primer gran proceso que tenemos que aplicar. Simplemente agregar el de y de x cuando se corresponda para este problema. Como nuestro objetivo es precisamente encontrar el valor de la derivada, que vemos que está expresado en varios términos, necesitamos agruparlo en un lado de la ecuación, que puede ser el primero. Es decir, en el primer lado de la ecuación ya tenemos a menos 12y cuadrado que multiplica a dy sobre dx. De la segunda parte del segundo miembro tenemos toda esta expresión que vendría cambiando de signo, pero previamente podemos multiplicar 3y cuadrado por 5x al cubo, vendría como menos 15x al cubo y cuadrado, que está junto con el diferencial de y con respecto a dx. Listo, lo estamos agrupando ya en ese lado.
Y también viene toda esta expresión cambiando de signo, menos, le ponemos el ordenado, le ponemos primero el 8y para que nos quede como 8y exponencial de 4y cuadrado que multiplica a dy con respecto a dx. En tanto que en la segunda parte de la ecuación mandamos todo lo que está libre del diferencial, que en este momento lo tenemos al 15x al cuadrado, y cubo, y de acá esta segunda parte no tenemos más, ¿no? Desde la primera parte, ¿quiénes vienen? Vendría el menos 4, ya cambiado de signo, y vendría el 6x cuadrado también ya cambiado de signo como menos 6x cuadrado. Bien, para despejar el dy de x debemos proceder a factorizarlo y sacamos un factor común. Y aquí vale la pena mencionar que sacamos el factor común de nuestro interés, que es el diferencial, más allá que en los problemas puedan existir otros elementos comunes, como por ejemplo la letra y, pero no es necesario. Bueno, sacar factor común este componente, nos quedaría de interna simplemente menos 12y cuadrado. Del otro componente nos quedaría el menos 15x cubo y cuadrado, y la otra parte nos quedaría menos 8y que multiplica al exponencial de 4y cuadrado. En tanto que en el otro lado de la ecuación copiamos lo que ya tenemos, que debería ser 15x al cuadrado y cubo menos 4 menos 6x al cuadrado. Y ya, llegando a la parte final, que es lo único que nos compete hacer para efectivamente expresar nuestra respuesta, lo único que tenemos que hacer es despejar el componente de la derivada. Es decir, que todo ese gran factor que está multiplicando debería pasar dividiendo. Por lo tanto, dy sobre dx, ¿a qué es igual? A lo que ya conocíamos que estaba en la otra parte, que es 15x al cuadrado, y cubo menos 4 menos 6x al cuadrado, que se divide para todo este paréntesis. Por ende, que debería ser menos 12y cuadrado menos 15x al cubo y cuadrado menos 8y que multiplica al exponencial de 4y al cuadrado. Y esto es una división, ¿no? Hemos encontrado el objetivo de nuestro problema. Entonces ya tenemos la solución. Hemos encontrado la respuesta de nuestra derivada mediante el proceso de diferenciación implícita. El mecanismo que hemos empleado en este problema es el mismo que se va a aplicar independientemente del tipo de variables o la extensión del problema. Pero cómo seguir resolviendo este tipo de problemas lo revisamos en otra lección.